Bien, señores, son las 6:57 minutos. 6:57 minutos. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este jueves 25 de marzo, del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, nosotros en el día de hoy, desde luego que vamos a abordar dos temas obligatorios. Está el tema de la condena a Gabriel Villanueva y está ya el inicio de la lectura del informe del Código Penal en la Cámara de Diputados que incluye una de las tres causales. Entonces, nos vamos a referir a esos dos temas y vamos a tratar un tema también en los inicios, que les voy a informar ahora cuál es el tema. Pero primero permítanme saludar pues la cuarta edición de Corales Punta Cana Resort Championship de la PGA, que ya se ha iniciado oficialmente este gran torneo en la República Dominicana, en Corales, que pues en el que participan los llamados reyes de Corales y que tiene premios sobre los $3 millones. Pero además de lo que esto representa por la calidad de los profesionales que ya se han dado cita para participar en este torneo, profesionales de toda parte del mundo que ya se han dado cita, de los mejores del mundo, para participar en este torneo en Corales, además de la premiación, de la actividad como tal y de su calidad. Ahí hay un agregado muy importante para la República Dominicana y para el turismo en la República Dominicana. Es decir, esta es una actividad que lo que reporta en imagen, en reconocimiento internacional de la República Dominicana, de Punta Cana, de una marca país, es importantísimo. Por eso saludamos esta actividad. Entonces, señores, yo quiero empezar definiendo una regla clara en lo que son este tipo de espacios. Una regla clara. Esa regla se llama respeto. Cuando nosotros invitamos a una persona que viene a nuestro espacio, independientemente de que esa persona puede tener ideas distintas a las que sustentamos algunos de los integrantes del espacio o coincidentes con la de otra persona, pues hay una claridad en que esa persona es un invitado y esa persona entonces, independientemente de que se le planteen todas las preguntas, que se le pueda exponer alguna diferencia, esa persona va a ser tratada en nuestro espacio siempre con respeto. Y cuando eso se ha tratado de ir de la mano, ustedes saben que hemos intervenido y ponemos las cosas en su punto. Pero lo que va viene. Es decir, es una insolencia que una persona acuda a un espacio a insultar al productor de ese espacio. Eso es una insolencia que realmente no tiene por qué aceptársele a nadie.
pero absolutamente a nadie. Y me refiero a lo que ocurrió ayer en el programa del doctor Héctor Guerrero Heredia, en el recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia, cuando participa un individuo que es invitado al espacio, que se sabe que tiene puntos contradictorios con el productor y otros de los que intervienen en ese espacio, pero estos espacios están siempre abiertos al debate de las ideas y se hacen para eso. Se hacen para eso, para que las ideas puedan debatirse. Pero yo creo que tiene que haber un clima de respeto, que ninguna posición realmente justifica la insolencia. Justifica la insolencia. Entonces, yo quiero expresar toda mi solidaridad y respeto al doctor Héctor Guerrero Heredia y felicitarlo por la paciencia con la que se manejó y por la altura con la que se manejó. Yo creo que sus condiciones de psiquiatra ayer le fueron muy oportunas para manejarse como el que se manejó, como él se manejó. Porque yo soy una persona que todo el mundo me conoce como una persona tolerante. Yo no tengo problemas con nadie porque tenga ideas distintas a las mías y vivo intercambiando en espacio con muchísimas personas que tenemos modos diferentes de pensar y vivimos intercambiando pues constantemente. Pero yo no sé realmente cuál sería mi rol si un individuo, si un carajo se sienta ahí y entonces inmediatamente parte con una serie de insultos a un lugar donde esa persona está siendo invitada. Eso no lo justifica ninguna posición. Y yo creo que lo que traen ese individuo al país no deben pues apoyar ese tipo de cosas, porque desde todo punto de vista, eso es una inconsecuencia. Eso es una inconsecuencia. Estamos hablando de una persona que es invitada, una persona que incluso está en otro país, está compartiendo en escenarios distintos, muestra un respeto a las audiencias, muestra un respeto al país, que es un respeto también a las personalidades de ese país, a la gente que hace vida pública, a la gente que forma parte de la escena nacional. No importa que usted tenga ideas totalmente diferenciadas a las de ellos. Entonces, en nombre de ninguna causa, y yo no sé si la conferencia del episcopado dominicano está detrás de esto, pero en nombre de ninguna causa se puede endosar una cosa como esa. En nombre de ninguna causa se puede endosar una cosa como esa. Porque la verdad es que eso es totalmente improcedente. Totalmente improcedente. Eso es petulante. Usted se erige en una supuesta poltrona de superioridad intelectual y entonces se cree con derecho a llevárselo todo por delante. No. Entonces, quería sencillamente empezar planteando eso. Respeto, camino de dos vías. Camino de dos vías. Le debo respeto, le debemos todo respeto a una persona que viene a nuestro espacio. Le debemos respeto, podemos tener diferencias, pero le debemos respeto a una persona que se sienta y que ha sido invitada por nosotros. Pero esa persona no puede venir con insolencia a un lugar donde ha sido invitado. Cuando usted ve, por ejemplo, que una persona tiene que soportar que te digan, mire, tú eres un
tú eres mentiroso, tú eres un falaz, tú eres un gritón, tú eres un deshonesto, tú eres un muñeco de paja, tú eres un ignorante fundamentalista, tú eres un antiético. Lo único que faltó que le diga era que era un criminal y debió convertirse en un criminal. ¿Por qué? Coño, frente a una cuestión así ya no hay freno. Frente a una vaina así ya no hay freno posible. Ya ahí se fue todo al diablo. Ahí se fue ya todo al diablo. Entonces, si el terreno es el del irrespeto, el del insulto, porque ese es un comportamiento violento. Es decir, violento no habría sido darle una trompada a ese carajo, no. El comportamiento violento lo ejerce un individuo que hace una vaina como esa. Porque es un comportamiento violento, totalmente violento e inaceptable. Entonces, paso a otros temas. Bueno, con el caso del Código Penal, ayer se produjo una lectura hasta el artículo 76. Una de las cosas que hay que lamentar del Código Penal es que, como decía el doctor Ricardo Rojas León en un mensaje que publicó recientemente de Twitter, lo lamentable es que en el debate sobre el Código Penal, lo que ha estado ausente es el Código Penal. Y nos hemos concentrado en un aspecto del Código Penal, e incluso por ese aspecto del Código Penal hay quienes están dispuestos a que se abandone el código completo en su totalidad o a que el código no avance. Solamente ayer mataron 3 mujeres en la República Dominicana. Solamente ayer mataron 3 mujeres en la República Dominicana. Estuvo el caso de la señora de 45 años que mataron en Alma Rosa primero. Estuvo el caso de una mujer más joven que mataron en San Francisco de Macorís, y estuvo el caso de otra mujer que fue asesinada en Baní. Es decir, estamos hablando de 3 feminicidios. Pero en uno de esos casos, en uno de esos feminicidios, que fue el que involucra al señor Mercedes, al señor Fernando Mercedes, que supuestamente ingeniero, que trabajaba en la CDE. Este señor no solo le quitó la vida a la señora María Dolores Marte, que era su esposa, sino que él también fue e hirió al hijo de ella, que es hijo de un matrimonio anterior. Ojalá que ese joven se recupere. Pero si ocurriera una fatalidad con ese joven, lamentablemente ese es un extra que no hay la posibilidad de que sea penalizado. No hay la posibilidad de que sea penalizado hasta que no tengamos un nuevo Código Penal que contemple el cúmulo de penas y que vea que en ese caso, no, este señor no solo cometió un crimen, cometió otro. Una tentativa de asesinato a otra persona es igual que el asesinato. Entonces, cometió otro. Bueno, no se le puede acumular. Y bueno, aquí confluyen otros factores. Confluyen otros factores que nos hablan también de una situación de salud mental frente a la que también tenemos que tener respuestas. También tenemos que tener respuestas porque, quien veía a esa pareja entendía que esa pareja era una maravilla. Que era una maravilla.
Después hay otros testimonios de que las cosas no eran así. Parece que la persona tenía ya una conducta que hacía insoportable la relación. La dama había tomado la decisión de separarse. Parece que incluso estaba buscando la forma de dejarle la casa y de irse. Y él entendía que tanto ella y que pueda ser un hijo, pues solidarizarse con su madre, un hijo de 25 años que sabe que su madre está siendo maltratada, solidarizarse con ella. No, él entiende, el padrastro, que él tiene que apoyarlo a él. Entonces mata a la mujer y va y trata de matar al hijo con una serie de complejidades en la cabeza, porque cuando se ha producido un cambio en la posición económica, en lo que fuere, bueno, esto está relacionado con todo esto. Disfrutamos de una serie de cosas, ahora que la cosa no está bien, y se meten una serie de locuras en la cabeza. Y fíjense cómo acabó eso con la muerte ayer de esta señora, y un espectáculo dantesco, porque entonces ese hombre se encerró después 8 horas ahí, que se iba a matar. Lamentablemente no se mató. El que mata a una gente lo que tiene que hacer es matarse después. Usted no tiene derecho, usted no tiene, es más, lo primero que usted tiene que hacer es matarse antes de pensar en matar a una gente, o no matar a una persona. Que una vecina lo vio, que él se puso la pistola en la boca, pero ¿y por qué no se dio un tiro después que él cometió ese crimen y trató de matar a un muchacho de 25 años? Entonces, esos casos, ninguno de los tres probablemente pueda ser tratado como se debe si nosotros mantenemos estancado el Código Penal. Entonces, bueno, el tema, tal y como dijo el presidente Luis Abinader, es un tema que divide a la sociedad. Es un tema que divide a la sociedad. Es un tema que divide a todas las bancadas. Usted ve ahí a bancadas haciendo ostentación de supuesta coherencia. ¿Y cómo tú no vas a ser coherente si eres solo? Una bancada de un diputado, ¿cómo no va a ser coherente? ¿Va a ser incoherente? Una bancada de un diputado va a ser incoherente. No, pero si tú tienes 10 diputados, ya tú tienes problemas, porque si tú tienes 10 diputados, entonces tú te vas a encontrar con que 6 pueden tener una posición o 7, pero te vas a encontrar por lo menos con 3 que tienen otra posición. Frente a este tema. Entonces, todas las bancadas que tienen diputados, como decía el presidente Abinader, todas las bancadas que tienen diputados, ninguna está en la posibilidad de imponerle a un grupo de diputados una situación que ya rebasa sus creencias, no solo en términos de las convicciones religiosas, sino también en función de su formación, de sus estudios, de sus creencias. Porque, como vemos, cuando nos ponemos a ver las posiciones que están contrapuestas, las posiciones de verdad en el debate, al margen de cualquier suerte de insulto o de irrespeto, entonces nosotros nos encontramos con cosas que tienen que ser sopesadas de parte y parte. Se ha propuesto una salida. Que es la salida del referéndum. Pero hay un artículo de Rosario Espinal que explica por qué este tema no iría a un referéndum. ¿Cuáles son los bemoles realmente de un referéndum en relación con este tema? ¿Cuáles son los bemoles de un referéndum? En su artículo, ella dice que ni la iglesia
ella dice, ni el gobierno ni las iglesias quieren referendo sobre las causales. ¿Por qué? Bueno, hay un aspecto que ella reproduce que lo ha planteado Nacé Perdomo, en primer lugar, pero el artículo de ella no se concentra en eso. ¿Qué es lo que ha planteado, por ejemplo, Nacé Perdomo? Que él dice que no deben llevarse a un referéndum, cosa que tiene que ver con derechos fundamentales, porque los derechos humanos, como el derecho a la vida de las mujeres, no se somete a consulta popular, se garantizan. Segundo, porque la Constitución Dominicana garantiza el derecho a la vida, la dignidad y la salud de las mujeres. Por eso, en términos, digamos, jurídicos y constitucionales, se considera que tal vez no es un tema factible para el referéndum. Bueno, eso es verdad, pero es un tema sobre el que tenemos un tranque, sobre el que no tenemos una salida que se pueda imponer. Entonces, cuando hay esa situación, hay que ir a un mecanismo de legitimación mucho más amplia, porque hay un tranque. Hay un tranque realmente con relación a ese tema. Pero entonces hay otros bemoles que ella describe en este artículo. Entonces ella dice, bueno, primero, en la República Dominicana no hay tradición de celebración de referéndum y todavía no hay ni siquiera una ley que lo regule. Segundo, los referendos tienden a polarizar aún más la sociedad porque la decisión se presenta en un esquema de suma cero, sí o no. Además, para que la ciudadanía vaya a votar, tiene que ser motivada con argumentos fuertes de ambos lados de la controversia. De lo contrario, la gente se abstiene y no alcanza el porcentaje mínimo de participación para que un referendo tenga legalidad y legitimidad. Tercero, en la situación de fragilidad política y económica que vive el país actualmente, es difícil que el gobierno se embarque en una acción que polarice aún más la sociedad. Cuarto, en un referéndum sobre las causales, los partidos políticos tendrán que tomar posición en un sentido u otro. Si los partidos principales difieren mayoritariamente del mismo sector, no tendría sentido hacer un referéndum. El Congreso legisla. Quinto, en un referéndum, la mayoría de las iglesias estarían impulsando con virulencia su rechazo a las causales y, por tanto, se convertirían en blanco de ataque por su historial de eventos nefastos desde la Inquisición hasta la pederastia. Además, en las religiones no prima la democracia, prima el dogma con el cual siempre pretenden tener la verdad y ganar la contienda. Sexto, si se hiciera un referendo sobre las causales, el pueblo podría pedir sobre otros temas, incluido el concordato, que data de la era de Trujillo y otorga inmensos beneficios económicos a la Iglesia Católica, utilizado para un tema que abre la compuerta. Séptimo, a pesar del inmenso poder que tienen las iglesias sobre sus feligreses y de la inmensa ayuda económica que reciben del Estado, los referendos a veces dan sorpresa porque más personas se enteran de la controversia que los ha generado. Por ejemplo, en 1988, el dictador Pinochet accedió a celebrar un referendo en Chile para extender su mandato y perdió. Los dominicanos no han tenido el referendo como forma de decisión política y podría gustarle la idea de utilizarlo. Pero ojo, la realidad de un referendo es mucho más compleja que la apariencia y la manipulación con frecuencia pesa más que la racionalidad y la justicia. Al sugerir el referendo para definir el curso de las tres causales, el presidente Luis Abinader da una respuesta demagógica a la legítima demanda de vida, salud, dignidad para las mujeres, niñas y adolescentes que consagran la Constitución Dominicana. Bueno, muchas verdades ahí, Rosario, tanto en esto como en el criterio jurídico con el que empieza este artículo que está referido a lo que han planteado algunos distinguidos constitucionalistas, pero hay un tranque. Y los tranques tienen que
resolverse a través de alguna salida. La salida tiene que ser democrática. Tiene que ser democrática porque le pedimos al presidente, le están pidiendo a las mujeres, mire, observe el código. Ok, ¿para qué lo va a observar? Para que no se apruebe. Porque observarlo no quiere decir que mañana vamos a poder imponer que lo aprueben con las causales. Vamos a seguir en las mismas de siempre con relación a ese tema y no vamos a avanzar en ningún otro tema. No vamos a avanzar en ningún otro tema, así nos quedaremos estancados. Todos hemos ganado porque ninguno hemos ganado y la que sí siguen por su buena son los feminicidios. Son los feminicidios, son los ataques contra la propiedad privada. Son una serie de tipos penales que no existían en la larga historia del código que está vigente, que ahora se ha legislado y que debe de legislarse para establecerlo, pero no. Entonces, ya veremos cómo concluye esto, pero yo reitero, yo soy partidario de la aprobación de este código y los que están planteando la bandera de las tres causales, yo creo que también tienen que ser humildes y reconocer que han tenido una victoria. Han tenido una victoria porque usted está pidiendo tres, ya hay una ahí. Ya hay una que no está en discusión. Entonces también desde el punto de vista de la lucha que ustedes han sustentado de manera muy coherente, hay una victoria. Yo no soy opuesto a las tres causales. Desde luego que no tengo razones para oponerme a las tres causales. Lo que entiendo es que no debe estancarse ya por más tiempo el nuevo código. Entonces paso al caso del señor de Gabriel Villanueva. Su madre, la señora Chantal, dice que a Villanueva lo condenaron los medios de comunicación. Bueno, Chantal, en cierta medida, yo creo que hay razón en decir, no es que a Villanueva lo condenaron los medios de comunicación, Chantal. A Villanueva lo condenó la imagen pública que él se granjeó a través de su existencia, a través de su vida. El hecho de que, a pesar de ser una persona muy joven, pues tiene un amplio reconocimiento por una conducta antisocial. Y es verdad, Chantal, es verdad. Esa situación lo llevó a él con absoluta desventaja frente a los a quienes tenían que hacer justicia. Lo llevó con mucha desventaja. Este caso de la señorita Andrea Celea, de su novia, es un caso sumamente confuso. Sumamente confuso. Es decir, no tiene los elementos lo suficientemente claros que puedan dar las evidencias a un juzgador para decir aquí ocurrió esto con certidumbre. No, es verdad que ahí no está, que ahí no hay elementos que puedan clarificar una decisión. Pero la posibilidad de que el señor Villanueva pues hubiese cometido el homicidio son amplias en función de su historial. Cuando usted ve la sentencia o lo que se adelantó, ahí solo hay un elemento que pudiera decir que, bueno,
es una evidencia, pero una evidencia muy relativa, muy voluble. ¿Cuál es la evidencia? Bueno, que el cuerpo, la forma en la que aparece el cuerpo, entienden los jueces que en su precipitación, que la precipitación se debió a un movimiento parabólico, a una fuerza externa. Pero esa es una suposición en función de la distancia a la que fue hallado el cuerpo. Eso es sencillamente una suposición. Eso no es una prueba. Pero ¿qué pasa? Cuando nos vamos al historial de este muchacho, entonces da toda la posibilidad de que haya cometido el crimen. Yo estoy convencido de que a él se le ha condenado a 20 años porque la conducta de él, que fue lo que se juzgó, básicamente, la conducta de él, pues, perfila la posibilidad de que cometiera un crimen como ese. Es la conducta de él la que perfila eso. No son los hechos que están ahí sumamente confusos y que en decisiones judiciales posteriores pudieran ser objeto de revisión, porque no hay nada contundente, es decir, no hay nada firme, aunque usted vea los 20 años, pero eso no tiene elementos del hecho en sí. Ahora, del historial sí, porque entonces dicen la jueza, pero miren, aquí vino la señora Damiana Morel. La señora Damiana Morel era la administradora del condominio donde usted residió. Y esta señora vino y denunció que habían quejas del comportamiento violento suyo. Y esta señora vino y testificó que usted varias veces agredió físicamente, abusó de la señorita Celea, y que en una oportunidad ella fue y le tocó la puerta y le dijo: abre la puerta, abusador. Entonces esa señora también vino con otro testigo, que fue el conserje. El conserje testificó que este señor quería agredir a la señora Damiana. Entonces, cuando ven una serie de comunicaciones, cuando ven una serie de cosas, todo le da el perfil de que la persona cometió ese crimen. Cuando los jueces, no en la República Dominicana, sino prácticamente en toda parte del mundo, han tenido situaciones como esta, aunque ya no existe la íntima convicción, pero termina pesando. Yo hacía referencia en estos días a un caso que ocurrió en Italia de una señora llamada Amanda Knox. Ella era compañera de cuarto de otra dama. La dama apareció muerta. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se sospechó de Amanda Knox. Pero se sospechó de Amanda Knox y del novio de Amanda Knox por la conducta de Amanda Knox, por la conducta de ella. Y entonces la gente vio que en el velatorio Amanda Knox no estaba muy triste, y la gente vio en el velatorio que Amanda no se sonreía, y la gente vio en el velatorio que Amanda Knox se besaba con su novio. Y entonces no se notaba el impacto de la tragedia, porque la gente asimila una tragedia de manera distinta. Y en la escena del crimen no hay nada que relacione a la señorita Knox con el crimen. Pero la señorita Knox fue condenada y tuvo 4 años en prisión hasta que hubo una revisión
en la que se comprobó que realmente ella no había tenido que ver nada con ese crimen. Pero se le condenó por cuando los psiquiatras, los psicólogos evaluaron que el brillo de los ojos, que una serie de cosas, que las respuestas frente a test y una serie de cosas que crean una serie de suposiciones, pero que no dan una veracidad de los hechos. Esa señora fue condenada. Después ella escribió un libro. Sobre esa experiencia, sobre ese acontecimiento, cuando recuperó su libertad. Entonces, en cierta medida, Chantal tiene razón. No son los medios los que han condenado a Villanueva, ¿no? A Villanueva lo ha condenado su conducta. Todos los antecedentes, todo lo que indica que yo no estoy seguro de que este muchacho haya matado a esa muchacha. No, ahí yo no tengo los hechos que me permitan verificar que realmente la lanzó. Pero desde que él podía lanzarla y de que tenía toda la actitud para eso, no hay duda. No hay duda. Entonces, por eso, en principio, tiene estos 20 años en la costilla que ella tendrá que buscar, más que pretender que esto son culpas mediáticas, ya en la propia técnica jurídica, ver qué cosas observaron cuando se dé la sentencia, qué cosas no se observaron, para que en una revisión posterior pues pueda reexaminar este caso probablemente con mayor frialdad. Cambio y fuera.